Hola a todos, este es un video tutorial sobre cómo calcular el tamaño de muestra de una población, realizado por Óscar Ulises Herrera Girón, Joel Edgardo Hernández Campos y Eric N. Dilson Álvarez Hernández, estudiantes de la Universidad de Sonsonate, en la Cátedra de Estadística Aplicada a la Empresa. Para proceder al cálculo del tamaño de la muestra, es necesario antes conocer algunos términos que utilizaremos, como por ejemplo, ¿qué es una población? Una población, o comúnmente llamado universo, es el conjunto de todos los elementos que tienen una característica común. Estos pueden ser personas o cosas y está representada por la letra N mayúscula. Además, la población se puede dividir en población finita y población infinita. ¿Cuándo una población es finita? Es cuando la población de referencia está delimitada y conocemos con veracidad el número que la integran. Así, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Sonsonate es población finita porque está delimitándose a un lugar en particular. Ahora, ¿cuándo una población es infinita? Es cuando la población de referencia, a pesar de estar delimitada en el espacio, no se conoce el número de elementos que la integran. Por ejemplo, todos los profesionales universitarios que están ejerciendo su carrera, en este caso, me está delimitando el área que son los profesionales universitarios, pero no conozco el número exacto de todos los que están ejerciendo su carrera. Ahora que hemos hablado de la población, hablaremos de la muestra. La muestra no es más que un subconjunto de la población, es decir, de una población total. Tomamos una porción que nos servirá de base para analizar y tratar los datos con mayor facilidad. Tenemos como ejemplo los estudiantes del segundo ciclo 2014 de la Universidad de Sonsonate. Como podemos observar, si la población eran todos los estudiantes de la Universidad de Sonsonate, la muestra que podemos obtener sería precisamente los estudiantes del segundo ciclo 2014 de la misma universidad. Ahora bien, si a la población la representamos con la letra N mayúscula, a la muestra la representaremos con la letra N minúscula. Características principales de una muestra. La muestra es representativa, adecuada y válida. Representativa se refiere a que todos y cada uno de los elementos de la población tengan la misma oportunidad de ser tomados en cuenta para formar dicha muestra. Adecuada y válida se refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal manera que permita establecer un mínimo de error posible respecto de la población. Para que una muestra sea fiable, es necesario que su tamaño sea obtenido mediante procesos matemáticos que eliminen la incidencia de error. Entre más eficaz sea el proceso, es posible que disminuyamos el margen de error. Otro punto a considerar es el elemento o individuo, que es la unidad mínima que compone a la población. Dicho elemento puede ser una entidad simple, por ejemplo, una persona, o puede ser también una entidad compleja, por ejemplo, una familia, la cual a estos elementos se le denomina unidad investigativa, porque es lo que queremos analizar y estudiar. Ya que hemos definido algunos términos, procedemos a utilizar las fórmulas para calcular el tamaño de la muestra.
Hay diferentes tipos de fórmulas para cada caso que se nos presente, pero antes de conocerlas, cuando empleamos una fórmula para calcular el tamaño de una muestra, es necesario tomar en cuenta los siguientes criterios. Número 1. Si la población de base es una población finita o una población infinita. Número 2. Si los datos que quiero obtener son datos puntuales o datos proporcionales. Son datos puntuales cuando puedo contar con exactitud cuántos elementos hay en la muestra seleccionada. Y son datos proporcionales cuando no sé exactamente el número de elementos, porque están comprendidos en algún rango de tantos a tantos elementos. Ya conociendo los criterios, entonces puedo combinar dichos criterios para utilizar la fórmula. Por ejemplo, tenemos el primer caso. Cuando la población es infinita y los datos que se quieren obtener son puntuales, en este caso no se conoce el tamaño de la población, que es n mayúscula. Por lo tanto, puedo utilizar la siguiente fórmula. N minúscula, que es la muestra que quiero encontrar, es igual a z elevado al cuadrado, que sería la probabilidad normal, por sigma x elevado al cuadrado, que sería la desviación estándar, y e minúscula elevado al cuadrado, que sería el error muestral. A continuación realizaremos un ejercicio donde utilizaremos esta fórmula. La redacción del ejercicio 1 dice que si el gerente de control de calidad deseara estimar la vida promedio de lámparas ahorradoras dentro de más o menos 30 horas, con una confianza de 95%, suponiendo que la desviación estándar del proceso sigue siendo de 100 horas, ¿qué tamaño de muestra necesita? El ejercicio me dice que la desviación estándar es de 100 horas, con un error de más o menos 30 horas, teniendo un nivel de confianza del 95%. El dato que no me da en el ejercicio es el valor de z mayúscula, entonces debo de encontrar ese valor haciendo uso de la curva normal. Haciendo uso de la curva normal tengo que todo lo que comprende la curva de probabilidad normal equivale a 1 o al 100% de probabilidad, y la mitad de la curva equivale a 0.5 o el 50%. Entonces, el ejercicio me dice que yo puedo confiar en un 95%, que sería la parte no sombreada, y el 5% restante lo distribuyo a doble extremo. La mitad de ese 5%, que es 2.5%, o 0.025 a la derecha, y el otro 2.5% o 0.025 a la izquierda. Lo distribuimos así a doble extremo debido a que el error me dice que o bien son 30 lámparas más o 30 lámparas menos. Ahora, para calcular el valor de z mayúscula hago lo siguiente. A 0.25, que equivale a la mitad de la curva normal, le resto el 0.025, que es el nivel máximo de desconfianza, y me daría como resultado el valor en el que puedo confiar, que dará un resultado correcto. Ese resultado me dio 0.4750. Este dato lo busco en la tabla de Berenson. Ya que lo encuentre, me dirijo hacia la izquierda y hacia arriba para ver qué número le corresponde. Lo que obtuvimos es 1.96 a la izquierda y 0.06 hacia arriba. La suma de ambos números me da como resultado 1.96, que sería el valor de z mayúscula. Ya que obtengo ese valor, procedo a sustituir la fórmula. Al sustituir la fórmula por los valores obtengo n minúscula igual a 1.96 elevado al cuadrado por 100 elevado al cuadrado entre 30 elevado al cuadrado. Esto me dice que 1.96 elevado al cuadrado es igual a 3.8416
y 100 elevado al cuadrado equivale a 10.000 entre 30 elevado al cuadrado, que equivale a 900. Esto es igual a 3.8416 por 10.000 es igual a 38.416 entre 900. Esto es igual a 42.68. Teniendo como resultado final aproximado una muestra de n minúscula de 43 lámparas. Segundo caso, cuando la población es finita y los datos que se desean obtener son puntuales. En este caso sí puedo conocer el tamaño de la población, n. Entonces se utiliza la siguiente fórmula. N es igual a z cuadrado, que es la probabilidad normal por sigma x cuadrado, que sería la desviación estándar, por n, que sería el tamaño de la población. Todo eso dividido entre e cuadrado, que es el error muestral, por n-1 más z cuadrado por sigma x cuadrado. Se añade la letra n mayúscula debido a un factor de conversión de la fórmula de la población infinita a la población finita. Para hacer uso de esta fórmula tomaremos como ejemplo el mismo ejercicio anterior, agregándole que en este caso tenemos un tamaño de la población de 400 lámparas ahorradoras. Hacemos el mismo procedimiento anterior para encontrar el valor de z. Luego sustituimos los valores en la fórmula y al realizar la operación con los valores ya sustituidos, obtengo como resultado final un tamaño de muestra de 39 lámparas ahorradoras. Si vemos el tamaño de la muestra de una población finita, no se alejó mucho de la muestra tomada en una población infinita. Tercer caso, cuando la población es infinita y los datos que deseo obtener son proporcionales. Aquí utilizaremos la fórmula n es igual a z cuadrado por p por q dividido en e cuadrado, donde z es la probabilidad normal, p probabilidad de experiencia pasada, q el complemento de la probabilidad de experiencia pasada y e el error muestral. La redacción del ejercicio 3 dice que al director de una compañía de televisión por cable le gustaría estimar la porción de sus clientes que adquirirían una guía de los programas de televisión que transmite la compañía. Le gustaría tener un nivel de confianza de 95% de que su estimación es correcta dentro de más o menos 0.05 de la porción verdadera. Experiencia pasada en otras áreas indica que 30% de los clientes adquirirán el programa guía. ¿Qué tamaño de muestra se necesita? Lo primero que necesitamos es calcular el valor de z, como ya lo conocemos por los ejercicios anteriores. Procedemos a sustituir la fórmula por los valores y tendremos como resultado 323 clientes. Con este mismo ejemplo realizaremos el otro caso, que sería cuando es una población finita y los datos son proporcionales. En este caso hacemos casi lo mismo que el anterior, nada más que se utilizará una población de 900 clientes para calcular la muestra como se establece en el ejemplo. Aquí tenemos el desarrollo del ejercicio y nos da como resultado una muestra de 290 clientes. Bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado nuestro video tutorial y recuerden darle like al video. Muchas gracias.